Porque tu opinión también cuenta. Una radio escucha, nos solicitó y dijo, pero ustedes que están viendo todos los problemas, cuando yo comentaba respecto a lo del campo al colmado, que decía que esto no representaba realmente una solución viable y directa, que cuando viene a ver lo que hay detrás existiera un negocio que era insustancial. Y una radio escucha, una fiel radio escucha, nos dijo, bueno, pues a mí me gustaría escuchar algunas soluciones o propuestas a problemas que ustedes entienden que se pueden mejorar. Y obviamente uno no se puede quedar solo en la crítica, sino en ser propositivo, pero como dijo Jaime, ese mismo día, esa gente no le van a prestar atención. ¿Por qué? Porque hay demasiados intereses. Sin embargo, es importante mostrar soluciones que considero viables o que consideramos viables, porque de esta forma se empiezan a tener los debates. Y seleccioné unos temas, unos puntos específicos para mencionar cosas que entiendo que podrían hacerse para mejorarlas. Obviamente las voy a tratar de manera superflua en cierto aspecto porque no se pueden detallar como si fuera un proyecto como tal. Pero, por ejemplo, en el caso de la educación, que nosotros todos sabemos que la educación de pública específicamente ha sido el talón de Aquiles de muchos gobiernos, a pesar de que se le agregó más presupuesto, pasó justamente lo que dijo Leonel cuando se iba a agregar el presupuesto. Él decía, el problema de la educación dominicana no es un problema de dinero, yo no estoy de acuerdo con el 4%. Y en ese momento, cuando habían grupos que se iban a beneficiar de este 4%, le dijeron no, que él lo que era que estaba en contra de la educación, y obviamente se montó una ola, bla, 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 hicieron marchas, y estos mismos grupos que hicieron marchas luego se beneficiaron del 4%, pero eso es otro tema. El punto es que independientemente de que se le ha agregado el 4% desde el 2012 a la fecha, independientemente de que ha tenido mejoras, las mejoras sustanciales se han dado poco, pero es a raíz de que nosotros no nos hemos dado cuenta que la centralización en la mayoría de los casos no es positiva y que también es un debate que se ha tenido en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, que es sobre el voucher educativo, que que se propuso en los años 70, si mal no recuerdo. Y el concepto de este voucher es, o el cheque escolar, el concepto de esto es el siguiente, que los estados están auspiciando edificios. O sea, yo mantengo una instalación y no necesariamente mantengo un estudiante. Y aparte de que mantengo la instalación, no permito que el individuo tenga que las mismas instalaciones tengan una competencia real respecto a lo que ofrecen. Si yo incentivara, es el concepto que se tiene con esto del voucher educativo, si yo incentivara al a que cada quien pudiera elegir y en vez de dar el subsidio o el pago o el cheque escolar a la escuela, yo se lo diera al estudiante y que hubiera una libre elección, entonces la competencia dentro del centro para ser el mejor y tener los estudiantes permitiría que de alguna manera mejorara. Yo entiendo que en República Dominicana no es algo desatinado pensar de esta forma, que en vez de subvencionar la matrícula, el edificio como tal, pues entonces se subvenciona al estudiante. Ahora bien, esto tendría que ir de la mano con algo que a nosotros nos gusta poco, porque significa destruir los presupuestos, que es la descentralización. Las escuelas en la actualidad se mantienen con un control muy centralizado, que es el MINER. Y aunque uno no lo quiera ver así, y aunque la mayoría de decisiones país se tomen aquí en la provincia de Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, no es menos cierto que cada comunidad tiene su realidad. No es lo mismo una escuela pública en Jaina o en Herrera que una escuela pública en Boca Chica. No es la misma comunidad, no son los mismos matices, no son los mismos arraigos, no son los mismos entornos sociales, no es el mismo nivel socioeconómico, aunque y uno puede decir, están a una distancia muy pronunciada, pero están en el mismo marco regional. Y aún dentro del mismo marco regional no funcionan igual. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ambas escuelas se rigen bajo la dirección de un currículum realizado aquí en el Distrito Nacional, fácilmente se le enseña a ambos cosas que no aplican en su diario vivir. Y claro que el maestro y demás, etcétera, pero influye, pero el currículo centralizado limita mucho a los maestros. Y es una queja que los maestros tienen. Ahora, ¿cómo se solucionaría esto? Sencillo, descentralizando un poquito más las escuelas, dándole más autonomía y permitiendo que éstas tengan una administración más directa y que el presupuesto estuviera más fragmentado y así tú tendrías un desarrollo más
social en sentido general de la escuela como tal. Y eso es respecto a educación, que son puntos muy básicos. Y antes de pasar a los próximos puntos, quisiera escuchar lo que piensa nuestra audiencia. Buenos días, ¿quién nos Buenos habla días, desde buenos dónde? días. Buenos días, chicos. ¿Cómo están ustedes? Gedeón Rodríguez de La Caleta. Buenos días, Gedeón, cuéntenos. Qué bueno que ustedes están hablando acerca del sistema educativo. El punto que voy a tocar quizás sea muy adentro del sistema y por lo tanto se vea quizás contrario a lo que están diciendo. Pero el punto es este. Yo acabo de dejar mis hijos en la escuela. He tenido que detenerme como 5 o 6 veces en un trayecto de menos de 30 metros a decirle a estudiantes, mis hijos, caminen por la acera. Ustedes son estudiantes, se supone que ustedes saben más que yo, caminen por la acera, no caminen por el medio de la calle, aunque están alrededor de la escuela. Entonces, si no le enseñan cosas tan sencillas, imagínate tú, ¿qué nos podemos esperar de los temas profundos de la educación? Hay que comenzar de verdad con hacer una reforma. Yo no sé si es reforma o desbaratar esto y arrancar de cero. Les escucho por la radio. Buenos días. Muchísimas gracias, Gedeón. Hay un detalle con esa parte, y justo lo conversaba ayer con unas personas, es que, y tiene que ver con la descentralización, y es que la escuela como tal, cuando está centralizada, se enfoca mucho en cumplir con las normas que le pide el ente centralizado. Pero cuando está descentralizada, se preocupa más por construir un entorno social e involucrar a los padres. Y entonces se pueden enseñar cosas básicas, porque la escuela, por más que enseñe, hay arraigos morales que tienen que enseñar la familia. Vamos con esta otra llamadita. Buenos días, ¿quién nos hable desde dónde? Buenos días. Bueno, se desconectó. Y eso en base a la escuela, pero hablemos de basura, por ejemplo. Para mejorar el problema de la basura, algo que ningún gobierno quiere hacer, un proceso de educación asistida conforme al manejo de desechos sólidos. Redireccionamiento del presupuesto para enseñar a la gente. Oh, se llenó este panel. Vamos con esta llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días, te habla Pedro de San Cristóbal. Adelante, hermano. Yo, en parte, diría que la educación sale del hogar en primer lugar. Muchos padres permisivos en la actualidad, mucha educación y temprana edad. Este es uno de los puntos que afecta mucho hoy en día. Y desde ayer estaba llamando a la emisora. Quiero hablar de otro tema que no he visto a Jaime, no he escuchado a Jaime hablar de eso. Me gustaría escucharlo. Sobre Ok. la privatización del pasaporte, que se la quieren entregar a un sector del sector haitiano, empresarial, y no he escuchado el país hablar de eso. Privatización de pasaportes. No había escuchado sobre esa parte de privatizar los pasaportes y que querían dársela. Seguro era la privatización de los consulados, es distinto. Es Y no probable. es privatizarlo, es tercerizar el servicio, como ocurre cuando usted va a la embajada de España, por ejemplo. Tú no vas directo a la embajada de España, tú vas a un centro de visas que allí te agilizan todo el proceso. Igual tú vas a los Estados Unidos, cuando tú vas a Galería 360, eso es un servicio de una empresa Ujú. privada que ha contratado el gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada en la República Dominicana para que los servicios consulares se desahoguen y puedan tener un proceso a través de la gestión de una empresa privada, que al final quien determina y da la visa es el gobierno El de Estados gobierno, exacto. Unidos en su consulado, pero estos servicios te agilizan todo el proceso. Y Eso te, yo no lo veo mal. Ahora bien, no se puede privatizar la emisión de de pasaporte. pasaportes. Eso sería como, el Es pasaporte es ilegal un inclusive. documento inclusive con mucho más valor que tu cédula Sí. en términos internacionales, que debe de tener una seguridad, que debe de tener, eso no puede ser eh, privatizado. No había escuchado, como le dije, esa información y vamos a ver si uno investigando, pero no tenía datos sobre eso. Vamos con esta otra llamadita. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Muy buenos días, Mancor. Adelante, hermano. Mira, el voucher educativo creo que es una solución implementable
en nuestro país, eso sí, como tú dices, dejando de lado la centralización de nuestro sistema educativo. Por otro lado, hay una modalidad que ha demostrado en la historia que funciona. Yo no entiendo por qué en el país no se evalúan modelos como el del Liceo Miguel Canela Lázaro, ¿ah? O el Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal, que son modelos que han funcionado, son mixtos. O sea, es un modelo, el Politécnico Loyola es una institución pública regida por una orden, la orden de los jesuitas, y tiene más de 60 años entregando talento a este país. El Liceo Miguel Canela Lázaro es un liceo del sistema público y es un liceo que muestra estándares internacionales a nivel de lo que es los resultados de las pruebas que se dan a los estudiantes allá. Entonces evaluemos qué es lo que pasa ahí y repliquemos en los otros. Un abrazo, señores. Gracias, hermano. Eso sería una opción interesante, pero entonces dejamos de sacar y de tener personas manipulables para mis beneficios gubernamentales. Porque hay una parte, y qué bueno que Mancor lo mencionó, hay una parte respecto a la educación que tiene que ver con arraigo político. ¿Qué tanto interés tiene el gobernante y quien tiene el poder político de educar para que lo cuestionen? Porque es como afilar cuchillo para su propia garganta. Mientras más personas educadas, mientras más personas con conocimiento, mientras más personas con capacidad de cuestionar, mientras más personas que sepan cómo funciona el sistema tributario, cómo manejar sus finanzas personales, cuáles son sus deberes y que los cumpla, más a raya están los que ejercen la política. ¿Por qué? Porque si yo cumplo con mis deberes, tú tienes que resolverme mi problema. Porque yo te estoy pagando mis tributos, yo estoy tributando desde que tengo 18 años, entonces ¿por qué tú tienes que estar malversando los fondos? Yo te voy a Mira, cuestionar. mira algo respecto a la educación, sobre todo en República Dominicana. La verdad es de que nosotros tomamos el sistema educativo en general, no solo educación primaria, sino en términos generales, de 25 años hacia la fecha. Y aquí no se puede decir y que no haya habido una intención de que la educación mejore. No, intención se ha habido No, y, en algunos y se casos. han hecho cosas. O sea, aquí nunca se habían dado becas nacionales e internacionales universitarias para grados y posgrados como la que se han dado en los últimos 25 años. Aquí hay miles de jóvenes dominicanos que han ido con una beca del gobierno, sin importar partido, sin importar nada, a viajar el mundo a estudiar. Miles. Aparte de todo eso, la cantidad de escuelas que se han construido en este país, la cantidad de nuevos maestros que han ingresado al sistema público de educación. Y se han hecho muchísimas otras cosas. Cuando tú tomas, por ejemplo, el INAFOCAN, cuando tú tomas todos esos institutos de formación, la habilitación docente que se le dio a los maestros. O sea, cuando tú analizas todo eso, tú dices, no, aquí se ha hecho un trabajo para la educación. ¿Qué sucede en República Dominicana? Hay una educación familiar. Primero. A mí no fue en la escuela que me enseñaron a decir buenos días, saludos, a respetar a mis mayores, a tener, fue en mi casa que me lo enseñaron, eso no fue en la escuela, eso no es a no tirar basura a la calle, eso no es, eso en tu casa que te tienen que enseñar eso, y si en tu casa no te lo enseñan. Pero ¿qué ha sucedido en República Dominicana? Que aquí nosotros tenemos niños que están trayendo niños al mundo. Aquí nosotros tenemos un sector bastante amplio que no tiene y no le importa, se me olvidó mencionar el Infotec, que no le importa ir a ninguno de esos centros. Y usted puede buscarle 1000 razones, 1001 millón de razones, y eso es un discurso político y por eso la gente cree, hay gente que cree en eso y hay gente, puede buscarle 1000 razones al que dejó, hay gente que viven ahí cerquita de la escuela. Un niño que viva en Villamella y esté pidiendo en la 27 con Gómez. ¿Cómo llegó a la 27 con Gómez?
pero no llegó a la escuela y la 27 con Gómez le queda más lejos lejos, sí. que la escuela. Es otro asunto que nosotros tenemos que ver. Pero en educación y en todo, este país no es el mismo de 25 años. No, pero a ver, Entonces, cuando, nosotros tenemos que tomar y puntualizar ciertas cosas, mejorar, eficientizar los procesos, buscar la calidad de la enseñanza que se está dando en los colegios, escuelas, buscar los medidores, los indicadores internacionales que son los exámenes PISA y otras pruebas para nosotros poder adaptar nuestros modelos, que nuestras universidades estén en el ranking cuál, de primero las universidades más importantes de América, que nosotros no no estamos. estamos No es de que ninguno. de Estados Unidos, No, no nos de América pongamos, Latina, por lo de menos. América Latina, nosotros no estamos en las 100 universidades, ni una, ni UNIBE, ni INTEC, ni la Pucamaima, que son universidades premium, que usted nota la diferencia en el método, en todo. Y no estamos, ni siquiera esas universidades están ahí. Pero aquí también hay un community college, pero aquí hay un ITLAP. O sea, aquí nosotros tenemos un sinnúmero de cosas que van en ese orden. Y nosotros tenemos también que valorar eso que tenemos, eficientizarlo, mejorarlo. Pero no es que aquí que estamos No. desnudos Me, en me- cuanto me- a me voy a quedar, educación, me voy a ¿no? quedar con el pecozón porque vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.